Hoy el presidente en la mañanera mencionó otra vez el tema de los fideicomisos y de los que chillan por la desaparición de los fideicomisos, y mencionó un tema que obviamente no es exclusivo de Sin Censura, pero que nosotros hemos abanderado: el esclarecimiento de los 1,000 millones de pesos, por lo menos, que recibió para su fundación Juntos Podemos Josefina Vázquez Mota, hoy senadora del PAN plurinominal, dizque para ayudar a los paisanos en Estados Unidos en tiempos de Peña Nieto, y de los que prometió claridad, prometió transparencia, pero nos ha tocado violines, solo como ejemplo. Y no sé si me permitas pedirte información y tu opinión acerca de esta extinción de los fideicomisos, de los que chillan, y de las razones, que creo que son muchas, del presidente para empujar a esta desaparición de los 109 fideicomisos. Sí, mira, mi querido Vicente, yo coincido que con la postura, con la visión oficial del presidente López Obrador, de que los 109 fideicomisos del gobierno federal que hoy se desaparecen, que ojo, que también se ha mal informado a la población, desaparecen los fideicomisos, pero no desaparece la obligación del Estado para atender los sectores que estaban supuestamente protegidos por esos fideicomisos, pero que nunca estuvieron protegidos. Entonces, creo que el presidente, creo que hay muchos elementos, hay muchos argumentos para sostener la desaparición de estos fideicomisos, porque fueron el epicentro de la corrupción que permitió a cientos de funcionarios federales y amigos del poder sustraer miles de millones de pesos de los contribuyentes. Nada más déjame decirte así un dato así como muy concreto, en que yo he estado revisando los informes de la Auditoría Superior de la Federación desde el 2000 al 2018 y revisando las observaciones que se le han hecho a estos fideicomisos, y déjame decirte que de acuerdo a esos informes de la Auditoría Superior de la Federación, el 92% de los 109 fideicomisos del gobierno federal, solamente en el gobierno de Enrique Peña Nieto y en el gobierno de Felipe Calderón, por eso chillan tanto, manejaron fondos por más de 342,000 millones de pesos, y fueron fondos manejados sin controles de transparencia ni de rendición de cuentas, ¿sí? Y lo peor es que, a pesar de que se hicieron varias observaciones, a la fecha pues no hay un funcionario de ningún nivel que esté siendo procesado. Los informes técnicos de la Auditoría Superior de la Federación, los emitidos solo, Vicente, durante las administraciones de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, refieren que en conjunto, durante esos 3 sexenios, debido al mal manejo de 98 fideicomisos, se causó un quebranto al erario en por lo menos 16,000 millones de pesos. Esa cantidad, nada más para tomar la dimensión del monto que representa, es el equivalente a 2 veces el presupuesto de gastos destinado este año, en el 2020, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. De ese tamaño es el boquete financiero que se le hizo con los fideicomisos a las finanzas públicas, porque fueron finalmente fideicomisos que tuvieron más presupuesto que muchas dependencias oficiales. Y te pongo aquí el caso concreto, nada más durante el gobierno de el presidente Calderón, hubo un fideicomiso que se llamó Fondo Nacional de Fomento al Turismo, y llegó a manejar durante ese sexenio, de manera muy opaca, nada transparente y sin rendición de cuentas, hasta más de 2,000 millones de pesos, que es casi 2 veces el presupuesto que 2020 maneja la oficina de la Presidencia de la República. Imagínate nada más, Vicente, un fideicomiso que es supuestamente para fomentar el turismo, pero que se distribuyó entre los amigos del poder y entre algunos privilegiados de la clase política y empresarial mexicana, pues manejó casi 2 veces lo que maneja el presidente de la República para la ejecución de su desempeño público. Hay otro, el Fondo del Fideicomiso ProMéxico, que ya lo manejábamos en algún momento y que dijimos que era como la agencia de viajes del gobierno mexicano para los hijos de los funcionarios de primer nivel. Pues nada menos este Fondo ProMéxico llegó a manejar una bolsa de más de 1,000 millones de pesos, que equivale por mucho al presupuesto que este año
le ha destinado el gobierno federal a los tribunales agrarios para la aplicación de justicia en esa materia. ¿Sí? Hay otros más, por eso el presidente de la República, y con justa razón, lo señala cuando dice que se despacharon con la cuchara grande. No nada más con la cuchara grande, se llevaron la cacerola, la cazuela, estos funcionarios públicos, que déjame además decirte que muchos de ellos siguen actualmente en funciones dentro de direcciones, dentro de jefaturas de área o jefaturas de departamento. Y tenemos el caso, por ejemplo, del Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, que llegó a ejercer de manera discrecional y opaca más de 17,000 millones de pesos. Nada más para darnos una idea, esos 17,000 millones de pesos es más de 3 veces el presupuesto que maneja la Secretaría de Turismo al día de hoy para el 2020, que fue fijado en 5,034 millones de pesos para su ejercicio. Pero aquí, sin duda, el botón, que es el que cuidaba mucho en su momento Felipe Calderón y posteriormente se lo entregó a Peña Nieto, el botón de muestra de la corrupción de los fideicomisos es el famoso Fondo Especial para el Financiamiento Agropecuario, manejado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ya sabemos quiénes pasaron por esa dependencia. Este fondo manejó más de 300,000 millones de pesos, que es más de 37 veces el presupuesto que se le ha designado a la Secretaría de Gobernación para este 2020. Y siguiendo con esto, se está también el fideicomiso de fomento minero. Este fideicomiso, que además, déjame señalar, servía únicamente para alentar la presencia de las en México, este fideicomiso llegó a operar con hasta 7,236 millones de pesos, los que se distribuyeron en forma discrecional por parte de la Secretaría de Economía a favor de las empresas transnacionales. Este ni siquiera era de servicio a la población o a grupos productivos mexicanos. Este se destinaba prácticamente para apoyar a las empresas transnacionales, y este fondo de 7,236 millones de pesos del fondo minero, pues fue por mucho superior al presupuesto que al día de hoy maneja la Secretaría de Economía para este gobierno. Otro fideicomiso en el que se fomentó la corrupción y el saqueo de recursos naturales fue el del Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras, que nunca llegaba, por supuesto, a los pescadores de las comunidades o de las cooperativas de todo el país, sino que se quedaba en los grandes corporativos, de esos que hacen el atún y esos de que enlatan sardina y todo eso. Entonces, este fondo, el Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras, contó con una bolsa de más de 2,700 millones de pesos, que es casi 2 veces el presupuesto otorgado a la Secretaría de la Función Pública para este año. Nada más para redondear y para no aburrir a nuestro auditorio y no aburrirte a ti también, mi querido Vicente. No, para nada. Déjame decirte que entre el 2000 y el 2018, en 18 años de observaciones, la Auditoría Superior de la Federación detectó que 109 fideicomisos, estos 109 fideicomisos, acumularon 828 observaciones técnicas por mala administración, pagos indebidos, opacidad de contratación, desvío de recursos y falta de transparencia, que causaron, como ya te decía, un quebranto al erario por más de 16,000 millones de pesos. Por eso hoy están tan dolidos, por eso hoy están tan ardidos, porque les quitaron pues precisamente la chichi, ¿no? No nada más los han evidenciado, sino que también les han quitado los que estaban medrando con el recurso público y que se estaban llevando a su bolsa. Y por eso han comenzado a movilizar, han comenzado a malinformar a muchos mexicanos que se beneficiaron, mexicanos de verdad, que se beneficiaron de verdad con los pocos apoyos que salieron de esos fideicomisos, diciéndoles que ya no va a haber recurso, como es el caso de los periodistas, como es el caso de las víctimas de violencia, o las víctimas que maneja, por ejemplo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Pero déjame decirte que están mal informados, porque realmente de lo que establece la reforma de lo que señaló la Cámara de Diputados, pues no desaparece en ningún momento la obligación del Estado para seguir apoyando y protegiendo las actividades de estos grupos vulnerados, sino que más bien se les quitó
a unos cuantos el manejo de estos fondos, pues que los manejaban como una herencia particular, mi querido Vicente. Así es, mi querido Jesús, yo sé que andas ocupado, no te quiero tomar mucho tiempo, pero sí te quiero